estuve pasando por la noche oscura del alma. Es un concepto bastante conocido en la espiritualidad. Como que empecé a sentirme como que el ego se me moría, básicamente. Como que el ego se me estaba derrumbando, como un momento torre, como el de la carta de tarot. Empecé a cuestionar todo y creo que es uno de los síntomas más conocidos o más presentes en este tipo de etapa espiritual, en donde tu ego comienza a derribarse, tu ego comienza a perder la fuerza que tuvo en el momento, a perder la influencia y las cosas que lo definen, por así decirlo, porque el ego siempre busca definirse, el ego siempre busca alimentarse de lo que carece, de lo que podría hacerte feliz materialmente y de lo que te tiene que hacer feliz si lo tenés. Y si no lo tenés, el ego llora. Y si no lo tenés, el ego se pone en caprichos. Entonces es como este estado en el que nuestro ego empieza a derrumbarse y empieza a entender de que nada es real y que todo es una ilusión. Que todo es una ilusión que el mismo ego se hizo creer y se quiso definir. Pasó esto de que tuve un día en el que lloré, una noche en realidad. Tuve una noche en la que empecé a llorar y empecé a cuestionar absolutamente un montón de cosas de mi vida, las maneras mías de ser, de actuar, de cómo me comportaba, de cómo me movía, y que para mí antes eran como cosas que definían mi ego, entre muchas comillas, y después te das cuenta que no. Después te das cuenta que el ego se quiso hacer como una película ilusoria que no existe realmente. Y después cuando se te derrumba la película que te armaste en tu cabeza, en tu conciencia egoica, por así decirlo, en tu sentido egoico que no existe, pero que uno cree que existe, es cuando el ego se derrumba. Y duele. Duele muchísimo porque literalmente es el derrumbe de tu propia ilusión. El derrumbe de lo que no pudiste llegar a ser, el derrumbe de lo que te definiste, lo que te autodefiniste, el derrumbe de todas las mentiras que te armaste, que quisiste apropiarte, todas las cosas materiales, todas las cosas, las carencias que fuiste persiguiendo, todas las cosas superficiales que el ego que te hizo perseguir. Entonces es como toda esta mezcla de que se derrumba. Toda la cosa que te armaste se derrumba. Y lo único que queda es tu alma. Lo único que queda es tu alma. Tu alma te pide realmente que la reconozcas en este momento. Tu alma pide que realmente estés ahí para lo real y no para lo ilusorio. Porque lo ilusorio fue solamente una cosa que se montó tu ego y que no tiene sentido. Pero para nuestro ego lo tuvo. El ego pierde el poder, porque el ego cuando pierde esas cosas que lo definían o que lo hacían más grande o que lo reflejaban y que le hacían sentir bien a tu ego, cuando lo pierde, el ego llora, el ego muere. No sé cómo explicarlo, pero literalmente para mí esto es la muerte del ego. El ego pierde poder, el ego empieza a desnudarse, empieza a sacar las capas de cosas con las que se definía, con las cosas con las que perseguía, y ya no queda más nada. Más que tu ego llorando por no tenerlo más. Fue un llanto desconsolador de decir, no tengo más esto. Cosas de mi vida que yo antes me definía y que yo antes veía como normal, pero realmente era como el punto de vista del ego, que te hace sentir que es normal, que te hace sentir que es parte de vos, cuando no, nada es parte de vos. Todo quiso apropiarse para sentirse bien, para sentirse válido, para sentirse visto, pide ser reconocido. Y ahí es cuando sale también el tema de la sombra, el tema de nuestra sombra, el tema de nuestras inseguridades, el tema de nuestros traumas, las cosas
que nos estuvieron doliendo y que no pudimos reconocer y que no estuvimos reconociendo y que estuvimos pateando para atrás y que estuvimos dejando de lado para simplemente vivir en esa ilusión que no existe. No fingir demencia de que nuestros traumas y situaciones dolorosas y heridas están ahí, pero no queremos reconocerlas porque duele, porque es incómodo, porque nadie quiere sentirse como que es incómodo, nadie quiere estar en la incomodidad, nadie realmente le gusta el hecho de estar en la incomodidad, el hecho de estar ahí vulnerable con vos mismo, el hecho de enfrentarte a vos mismo. No es una idea linda, pero es una idea necesaria para poder crecer. Es una idea, es un concepto, es una situación que necesitas para poder crecer y elevarte a vos mismo. Esta noche fue como que sentía como que el pecho se me abría, literalmente. No tenía ni idea de lo que estaba pasando y a la vez tenía idea de todo. Era como que mi realidad se estaba derrumbando enfrente mío. Y yo ya tuve estos momentos antes, por eso ya lo reconozco, como que, estoy en la noche oscura del alma, estoy en el proceso en el que el ego muere, en el que el ego necesita pasar por este duelo, en el que necesitamos pasar por este duelo de nosotros mismos y de nuestras propias heridas y traumas para poder simplemente alinearnos a lo que es real. Tenemos que doler en orden para poder sanar. Tenemos que dejarnos doler. Es una situación de mierda, pero tiene que pasar para poder sanar, para poder alinearnos a lo que realmente somos y a reconocer quienes realmente somos y siempre fuimos, que es nuestra alma, no nuestro ego. Nuestro ego trata de identificarse con algo que le pueda dar validez, que le pueda dar un respaldo seguro. Nosotros en nuestra ilusión creemos que es seguro. Nosotros creemos que nuestras relaciones nos definen, creemos que las personas nos definen, creemos que nuestro avatar, nuestra personalidad en esta vida nos define, creemos que esta posición laboral o esta posición social que tenemos nos define, pensamos que cuánta plata tengamos es lo que nos va a definir, cuánta posesión material tengamos nos va a definir. Es toda una mentira que nos creamos a nosotros mismos para encontrar seguridad en donde no la hay. Y es ahí donde viene el tema de apegarse. El apego hacia las cosas materiales, el apego hacia las personas, el apego hacia el afecto del otro. Es cuando confundimos la plenitud con lo material. Ahí es cuando empezamos a confundir de que si tenemos esto, vamos a estar completos. De que si contamos con este tipo de relación, si contamos con este tipo de amistad, con este tipo de dinero en mano, con este tipo de posesión en el banco o de trabajo, estamos completos. Y ahí es donde está el ego, tratando de manipular la situación y tratando de hacerte creer de que todo eso realmente sos vos, que todo eso te define y que todo eso sos vos. Es como una lucha entre el ego y el alma. Literalmente tu alma te dice, ya sos completo por vos mismo, ya sos por ya estar vivo, ya sos porque existís. Y el ego te dice por otro lado, no, necesitas esto y esto para poder ser completo, para poder ser válido, para poder existir del todo. Y es una batalla que no tiene fin. Yo muchas veces tuve estos procesos en el que mi ego tuvo que pedir más, en el que mi ego se pone caprichoso, en el que mi ego se pone a patalear por algo que trata de apropiarse como parte de mi existencia, ¿no? Y esto pasa con todos, pasa con absolutamente todos. Y muchas veces lo mejor que uno puede hacer en estas situaciones es tomar conciencia de que tu ego no es real, de que tu ego está ahí,
y que tu ego simplemente sirve para mostrarte lo que tienes que sanar. Tu ego quiere seguridad, tu ego quiere ser amado, tu ego quiere ser visto, tu ego quiere ser aplaudido, tu ego quiere ser validado porque es inseguro. Y cuando tiene todas esas cosas, cree que es seguro, cree que ya tiene el control de todo, cree que ya es completo, pero después cuando esas cosas se caen, tu ego llora, tu ego ya no tiene más validación, la validación que buscó ya no la tiene. Ya esas cosas que supuestamente lo definían, supuestamente le daban seguridad, supuestamente le daban autoridad, por así decirlo, y que le daban algo sustentable, ya no existen. Y eso le duele al ego. Ahí trata de buscar y buscar y perseguir lo imperseguible. Pensando, teniendo una crisis existencial sobre todo en mi vida, sobre las personas con las que me juntaba, sobre mis amistades, mis relaciones, sobre qué estaba haciendo, sobre mis hábitos, sobre cómo me definía a mí misma, sobre cómo miraba tal cosa desde el lente del ego, desde el lente egoico, por así decirlo. Y todo perdía sentido, era como, esto no tiene sentido, ¿por qué hice esto? Esto no tiene sentido. ¿Por qué me relaciono con este tipo de personas? No tiene sentido, no tiene coherencia conmigo. Al final me siento vacía, al final me siento sola. Y ese tipo de situaciones que yo pensaba que me mantenían en control desde el lado del ego, eran toda una ilusión. Porque desde el lado del ego todo es una ilusión, desde el lado del alma todo es real, todo es por ya ser, porque es natural. El alma es como este lado de que es como esta especie de naturaleza que ya nos es dada desde que nacemos, por el hecho de existir, desde que ya nos es natural, pero que muchas veces evitamos por miedo a la incomodidad, porque salir del ego es salir de nuestra zona de confort, básicamente. Salir del ego es salir de lo que era cómodo en un momento, de lo que era, de lo que nos servía en algún momento, de lo que nos daba seguridad, sustentabilidad, por él, y que después ya cuando salimos de ahí y pasamos al alma, hay incomodidad. Es como una fase, salir de una fase superficial y segura, que pensamos que era segura, y salir de eso al alma, que está totalmente desnuda el alma, no tiene nada de lo que tiene esta fase egoica, duele. Es un momento de duelo con uno mismo, es un momento en el que uno literalmente se desnuda su alma y ya no tiene más el lado del ego. Ya el lado del ego pierde poder, el lado del ego se empieza a ver por lo que es. Eso ya no tiene más sentido, pierde sentido. Mi alma tiene el cargo en el que mi alma está ahí, es la única que está ahí conmigo y la única que está en coherencia en ese momento, la única que tiene el poder, por así decirlo, ese poder que no existe, pero por así decirlo, ¿no? Como la única que tiene el cargo en todo esto. Y el ego se siente herido, se siente como que no está reconocido, se siente olvidado, se siente sin control, sin poder, sin autoridad. Un proceso de tener que evaluarse a uno mismo desde lo que realmente es, sin filtros. El lado del ego rige muchísimo desde el lado del filtro, desde lo que coloreamos de una forma que realmente no es. El lado del alma no tiene filtros, el lado del alma es lo que es. Y no necesita que nada tenga que definirla, no necesita que ninguna posesión material o estatus o lo que sea que pensamos que en el lado del ego era verdad, no lo necesita, porque ya es por naturaleza. Y empezar a ver todas las carencias, empezar a ver todas las inseguridades, todas las personas con las que nos refugiamos, todas las personas con las que creímos ser completos,
las relaciones que nos daban esa seguridad ya no existe más, era toda una ilusión que va decayendo y que se va haciendo más evidente, porque antes capaz no lo veíamos porque estábamos a través de los, ¿cómo decirlo? A través de los lentes del ego, eso es lo que quería decir. La incomodidad es algo que es muy importante transitar para poder crecer. Es algo que aprendí y seguramente voy a hacer otro video en el que hable sobre esto porque es algo que es muy real. Es algo que aprendí estos años a través de experiencias. Nuestras experiencias son maestros que nos vienen a enseñar algo, que nos vienen a dejar algo. Sean personas, sean experiencias laborales, sean experiencias con amistades, relaciones, cualquier tipo de experiencia que tengamos siempre tiene algo que dejarnos y siempre tiene algo que hacernos aprender. Entonces es muy importante reconocer eso. Yo últimamente estoy sintiendo como eso, como que se me cae toda la mierda, todo lo que mi ego construyó en un momento se cae y ya no tiene más sustento de nada. Y lo que mi alma siempre fue empieza a salir y empieza a definirse por lo que es, sin tener que buscar definiciones exteriores, simplemente es algo interno, porque el ego siempre busca de afuera, el ego siempre quiere definirse por lo que está afuera, por lo que materialmente nos ofrece esta experiencia, pero que es algo que no es duradero. Trata de refugiarse en lo material